Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online hoy 27 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Viviendo tu teología y la cita la encontramos en Juan, capítulo 12, versículo 35, donde dice lo siguiente: Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra es luz, tu palabra es verdad, y por medio de ella seremos santificados aquellos que obviamente somos posicionalmente ya santificados en tu Hijo Cristo Jesús. Sabemos que tú esperas de nosotros fruto, puesto que has puesto en nosotros la naturaleza nueva, la naturaleza de tu Hijo Cristo Jesús, que es una naturaleza que busca siempre obedecer y agradar al Padre. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista la verdad, la luz que tú nos revelas, para no caminar en las tinieblas, como dice aquí en tu palabra. Todo esto te lo pedimos para la gloria del Hijo perfecto y el unigénito, tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo el Señor. Bueno, recordemos que este devocional está dirigido hacia personas que han hecho un compromiso de ser discípulos de Cristo, porque entienden que ser creyente en Cristo significa seguir a Cristo, entregarle la vida por completo, y por ende somos llamados seguidores o la palabra discípulos de Cristo. Entonces esta es la audiencia a quien se dirige el hermano Oswald Chambers con su devocional. Así que teniendo esto en mente, leamos lo que nos aporta hoy. Nos dice, para empezar, guárdate de no actuar en base a lo que te ha sido revelado en tus momentos en la cumbre de Dios. Si no obedeces a la luz, se tornará en tinieblas. Ahora, la luz desde el principio, la luz como la palabra tinieblas, si se ponen a pensar desde Génesis, capítulo 1, Dios ha identificado la luz como buena y las tinieblas como opuesto a lo bueno. La luz significa la verdad, mientras que las tinieblas significan la oscuridad o la mentira, el engaño. Entonces, Cristo es la luz del mundo. Él es la verdad, el camino y la vida, como nos dice. Por ende, las tinieblas son una representación del enemigo de nuestra alma, de la falsedad, de la falsificación de la verdad, de la mentira y todo esto. ¿Okay? Tomemos esto en cuenta, porque es un vocabulario necesario con ilustraciones bíblicas que nos ayudan a entender la palabra del Señor. Entonces nos dice el hermano: si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grandes no serán las tinieblas mismas. Recordemos cuando Jesús confrontó a algunas personas con esto mismo. ¿A qué se refería? Bueno, cuando lo que nosotros consideramos verdad no es la verdad, que solo Dios la tiene, entonces la pregunta es: ¿cuán oscuras serán las mentiras que nosotros estamos creyendo que las tenemos por luz? Ponte a pensar en un objeto que sea negrito, 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 totalmente negro, tan negro que puedes ver hasta un reflejo en él, porque llega a ser tan oscuro que hasta parece ser como un espejo. Entonces así puede ser la oscuridad en la cual nosotros estamos viviendo, en el engaño, en las mentiras, en la autojustificación en la cual nosotros nos podemos encontrar pensando que estamos caminando en la luz, es decir, la verdad, la revelación que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener mucho cuidado de tener la práctica de estar caminando en la luz para no regresar a las tinieblas. Entonces dice el hermano, en el momento en que dejamos la cuestión de la santificación o descuidamos cualquier otra cosa en la que Dios nos ha dado su luz, nos ha dado su revelación o entendimiento claro y espiritual, si nosotros descuidamos lo que Él ya nos ha mostrado,
veremos que nuestra vida espiritual comenzará a desintegrarse. Muchos de nosotros tenemos años caminando con el Señor y podemos pensar equivocadamente que nunca nos pasará a nosotros, que nosotros jamás nos enfriaremos o abandonaremos el camino, pero no es así, porque en el momento que descuidamos el caminar en la luz, el caminar en la revelación que Dios nos ha dado, es decir, el obedecer lo que ya entendemos, empezaremos a caminar en tinieblas y nuestra vida espiritual se desintegrará. Entonces, el consejo es que nos dice lo siguiente: aplica continuamente la verdad en tu vida cotidiana. Todo lo que Dios nos ha revelado es para el día a día. ¿Se acuerdan ese pan diario que debemos pedirle a nuestro Padre desde el inicio del día? Es porque necesitamos su gracia para el día. Necesitamos su misericordia para el día. Dios no nos dará porción para mañana. Recuerden cómo lidió con el pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos, habiendo sido rescatados y redimidos a través del Cordero en la Pascua, ¿verdad? Ellos tuvieron que aprender a cómo depender del Redentor. Y una de las cosas que Dios utilizó fue darles el maná en el día a día. Tan es así que si ellos acumulaban juntando maná para 2 días, se podría el maná. De la misma manera, Dios espera de los suyos que dependamos de Él todos los días. Pero si Él nos reveló algo ayer, entonces quiere decir que hoy debemos caminar en eso, en esa revelación y en esa verdad, y no descuidar lo que Dios nos está dando. Entonces, repito, aplica continuamente la verdad en tu vida cotidiana, obrándola en cada detalle. Si no, incluso la luz que posees resultará ser una maldición. ¿A qué se refiere el hermano? Bueno, si Dios nos ha dado el entendimiento de algo y el día siguiente nos estamos haciendo los locos y lo dejamos de lado y lo descuidamos, bueno, ahora tenemos conciencia de que Dios ya nos dio entendimiento de eso y se volverá para nosotros como una maldición, porque nuestra conciencia no nos dejará en paz, que Dios ya habló con nosotros en cada uno de nosotros en cierto punto de nuestra vida. Lo que Él me habla a mí no necesariamente te habla a ti, porque Dios está corrigiendo mi carácter y Dios está corrigiendo tu carácter por separado, ¿verdad? O sea, tenemos muchas cosas en común, los fundamentos, que hemos sido salvos de la misma manera por gracia mediante la fe, ¿verdad? Que todos somos justificados a través de la fe, gratuitamente, sí. Pero Dios sabe obrar con los suyos de la manera que Él conoce y que sabe que tiene que obrar. Entonces, nos dice el hermano, la persona más difícil de tratar es la que se siente llena de autosatisfacción y de orgullo por una experiencia vivida en el pasado. Imagínense. De pronto nosotros estamos viviendo de algún momento cuando no dejamos que la tentación cobrara vida en nosotros, cuando tuvimos algún momento, algún testimonio del cual nosotros estamos dependiendo y de pronto lo tenemos hasta como un ídolo. Dios quiere que nosotros dependamos de Él en todo y todos los días, si no, estamos en camino a las tinieblas. Repito, la persona más difícil de tratar es la que se siente llena de autosatisfacción y de orgullo por una experiencia vivida en el pasado, pero que no está obrando en base a esta experiencia en su vida diaria. Es decir, en vez de utilizar esa experiencia cuando Dios fue fiel con nosotros y que la base de la revelación del carácter de Dios sea nuestra motivación para seguir confiando en Él, entonces estamos en camino a las tinieblas. Nos dice el hermano, si dices que estás santificado, es decir, que eres salvo, que eres un creyente, muéstralo. Compórtate como un creyente, nos dice el hermano. La experiencia
ha de ser tan genuina que sea patente en tu vida, ¿verdad? No debería solo ser de boca para afuera, porque sabemos que Dios juzgó al pueblo de Israel diciendo que ellos lo amaban de boca para afuera, de labios para afuera, pero que su corazón estaba lejos de él. Dice, guárdate de toda creencia que te haga autoindulgente o autogratificante. La tal creencia de hacernos autoindulgentes o autogratificantes, esa creencia habrá venido del mismo abismo del infierno, por muy hermosa que pueda parecer. Tu teología ha de expresarse en la práctica. Todo lo que tú dices de Dios, que conoces de Dios, que has estudiado de Dios, que crees que es Dios, debe expresarse también en el día a día, en práctica. No solamente tener una teología en mente, en conocimiento, sino tener una teología práctica, ¿verdad? Mostrándose en tus relaciones más cotidianas y comunes. Nuestro Señor dijo, si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahora, sabemos que tanto los escribas como los fariseos eran como los jefes de obedecer la ley. Pero Cristo nos está diciendo que nosotros, al menos que estemos viviendo por medio de justicia perfecta ajena, es decir, su justicia, jamás entraremos en el reino de Dios. Entonces, el consejo es el siguiente. Has de ser mejor que la mejor persona que conozcas. Ahora, cuando veas una persona que realmente está viviendo por Cristo y que tú piensas que es como un gran ejemplo, no lo tomes como bueno, esa persona, yo jamás podría vivir así, como esa persona no es un ejemplo bueno para ti, sino que sí, debes esforzarte, porque si es posible en esa persona, también es posible en ti, porque todo viene por medio del Espíritu Santo. Dice, puede que lo sepas todo acerca de la doctrina de la santificación. Sí, puede que lo puedas explicar y puedas citar los versículos en particular, pero la pregunta es la siguiente, ¿estás poniéndola en práctica en las cuestiones cotidianas de tu vida? Esta santificación, esta separación del mundo, ¿está evidente en tu vida? Dice el hermano que cada detalle de nuestra vida, sea físico, moral o espiritual, debe ser juzgado o medido, debe ser filtrado a través del lente de la norma de la expiación de la cruz de Cristo. Todas nuestras decisiones, lo que elegimos hacer y no hacer, todas nuestras acciones, nuestras decisiones y prioridades deben ser medidas a través de la expiación de Cristo, es decir, a través del hecho de que Dios nos ha comprado poniendo nuestra culpa y nuestros pecados sobre su Hijo Cristo Jesús. Nosotros no nos pertenecemos, no podemos tomar decisiones contando con nosotros mismos y siendo autoindulgentes, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero de mi futuro? ¿Qué es lo que yo quiero hacer este año con mi dinero? No, debemos quitar al yo del camino porque nosotros hemos sido comprados por sangre. Nosotros no nos pertenecemos, éramos esclavos del enemigo y ahora Dios envió a su Hijo Cristo Jesús para redimirnos, para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, es decir, una vida obediente. Jesús jamás pecó. Él es el Cordero de Dios que no tiene mancha, que se ofreció a sí mismo siendo un sumo sacerdote, no de la línea ni del orden de Aarón, sino un sumo sacerdote superior, un sumo sacerdote que convenía para nosotros, como dice Hebreos capítulo 7. Así que, hermanos, si somos hermanos, porque hemos sido comprados por sangre, quiere decir que no nos pertenecemos, no podemos dejar que nuestro yo nos dirija porque nuestro yo ha sido crucificado con Cristo en la cruz del Calvario.
Ahora disfrutamos de una vida resucitada y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, haciendo que la voluntad de su Padre. Así que bueno, cada uno de nosotros debe analizar su vida y ver si realmente estamos viviendo nuestra teología, y de pronto nuestra teología no es sana, ni santa, ni bíblica. Si este es tu caso, nos encantaría tener la oportunidad de ayudarte a desarrollar una teología centrada en Cristo, una teología bíblica, y para esto te invitamos que consideres estudiar con nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer o el online si eres un caballero. Así que veamos lo que nos toca mañana. El título es El propósito de la oración. Qué importante. Como sacerdotes reales, como dice la palabra, un real sacerdocio que somos nosotros, nuestra función, una de nuestras funciones y responsabilidades es la oración y la intercesión por la voluntad de Dios en esta tierra. Así que bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.